Bienvenidos a una nueva emisión del programa Cali Hoy Entrevistas. En nuestro tema central, hoy abordaremos la importancia que tiene comprender el proceso del posconflicto desde la perspectiva de las comunidades indígenas. Hoy se encuentra con nosotros en nuestro estudio dos representantes de comunidades líderes indígenas que han venido participando en el desarrollo de todas estas propuestas para aportarle al proceso del posconflicto. Así que vamos a darle la bienvenida a ellos que nos acompañan el día de hoy. Iniciamos con Heriberto Yalanda Campo. Él viene en representación de las comunidades indígenas del Cauca. Bienvenido, Heriberto. Muchas gracias por tenerme en cuenta para este espacio, pues de mucho agrado poder compartir con ustedes. Y junto a Heriberto, hoy nos acompaña también Jimmy Alberto Sevilla. Jimmy Alberto es nativo Yanacuna, miembro del Cabildo Yanacuna que está aquí en nuestra ciudad, en la ciudad de Santiago de Cali, así que bienvenido. Muchas gracias por la invitación y estamos prestos a hacer reflexiones frente a esta situación que hoy en día nos compromete a todos, que es el posconflicto. Bueno, antes de iniciar me gustaría que ustedes nos contaran un poco quiénes son ustedes y por qué precisamente este es uno de los temas que los convoca a un importante evento que hemos tenido en la Universidad Santiago de Cali a propósito de plantearnos el suroccidente colombiano frente al posconflicto. Entonces, Jimmy, arranquemos por usted. Bueno, yo, como usted lo hizo en la presentación, soy un indígena yanacona del macizo colombiano, del resguardo ancestral de Río Blanco, centro del macizo colombiano, que por cuestiones de violencia en los años 80 tuve que emigrar, gracias a la posibilidad y el apoyo que me dieron mis padres, llegar a Popayán, iniciar mi formación académica en bachillerato en el INEO Francisco José de Caldas, posteriormente iniciar mis estudios en la Universidad del Cauca como licenciado en Ciencias Sociales con una especialidad en Historia y en la estadía en Popayán tener la posibilidad de reunirme con mis compañeros comunitarios de Río Blanco y de otros resguardos del macizo colombiano, iniciar un proceso de organización y consolidación que inicialmente va a ser la conformación de colonias y que posteriormente, después de unos años, va a lograr construir y configurar lo que es la figura del Cabildo. En los años 90, por cuestiones laborales, llego a Cali y tengo la posibilidad de conocer otros compañeros líderes del pueblo yanacona, con los cuales continúo los procesos organizativos de nuestras comunidades y gracias a una corporación que se había fundado aquí como Colonia Rioblanqueña Residente en Santiago de Cali, Colríos, que había sido fundada en el 81, logró vincularme con ellos y en 1999, después de un largo proceso y después de ver en otros espacios las dificultades que pasan nuestros indígenas, tener la posibilidad de dar ese paso hacia la conformación del Cabildo Yanacona Santiago de Cali. ¿Qué es lo que hoy? ¿Qué es lo que hoy estamos trabajando? Que es uno de los 6 cabildos. Que es uno de los 6 cabildos que hoy existen en esta ciudad y que de una u otra manera estamos en ese proceso y en ese deber de organizar a nuestras comunidades para que no se pierdan en la ciudad. Bueno, Heriberto, usted viene en representación precisamente del Cabildo Canoas. Cuéntenos un poco de usted y de la organización. Bueno, sí, yo soy Heriberto Yalanda, es indígena Nasa. Tengo la combinación como de Misak con Nasa. Mi apellido Yalanda es directamente guambiano, pero criado en el mundo indígena Nasa. Pues he vivido en el resguardo de Canoas y a lo largo de mi vivencia pues he pasado por varios espacios. Soy maestro de profesión, llevo vinculado con el Estado más o menos 18 años, pero como en el mundo indígena hay espacio para todo, entonces me ha tocado vivir todos esos espacios. En el 2005 fui gobernador, la autoridad tradicional, y pues desde allí hicimos muchas cosas y ahorita que abordamos el posconflicto, pues eso creo que ha sido parte de lo que ha hecho el resguardo de Canoas. Hemos estado atentos a todo lo que sucede en los mandatos que desarrollamos los indígenas, dicen control territorial
que creo que ha sido el fuerte de lo que ha hecho el resguardo de canoas, y creo que es eso más o menos lo que hoy en día nos da pie para poder decir que tenemos unas condiciones un poco diferentes a la de los demás colombianos, incluso a demás indígenas que hay aquí en el país, porque nos hemos dedicado a controlar eso. Eso no ha sido nada fácil, se ha hecho desde todos los espacios, se ha vinculado la educación, se ha vinculado la medicina tradicional, se ha vinculado la producción, incluso hasta los sectores políticos, porque dependemos en muchos aspectos en esos espacios y tenemos que estar allí para poder ser escuchados. Bueno, en el tema que nos convoca hay unos datos que son muy preocupantes. Por ejemplo, Colombia tiene precisamente 5.5 millones de víctimas que han sido como el resultado precisamente de todos estos conflictos, el conflicto interno. Es un dato preocupante porque cuando uno revisa, usted que es historiador, uno dice, ningún otro país, después de Alemania, pues con todo su pasado nazi, ha dejado tantas víctimas como las que hoy se reportan. De todo ese porcentaje, precisamente el pueblo colombiano tiene un grueso de víctimas que son alrededor del 11.5 de víctimas que hay, de millones de víctimas. Entonces hay una problemática muy grande y tiene que ver con qué pasa con todas estas víctimas de la violencia y especialmente cuál ha sido el impacto que ha tenido el conflicto interno en relación con estos pueblos indígenas en nuestro país. Bueno, la violencia es histórica y podríamos decir que el pueblo colombiano en todas sus manifestaciones tiene una cultura de violencia, lleva dentro de sí una cultura de la violencia. Las comunidades indígenas, como los primeros pobladores de estos espacios, desde 1492 se ven violentados y ese extranjero de una manera violenta y sangrienta roba nuestras tierras, roba nuestras riquezas, maltrata a nuestra población y continuamente hemos vivido ese problema de violencia que no ha sido posible arraigarla sino hasta, podríamos decirlo de una manera ejemplarizante para nivel nacional desde los años 80, 90, cuando el CRI a partir de sus procesos de organización y en los años 90 cuando se crea la Guardia Indígena como el instrumento que va a regular los espacios territoriales, empieza a construir un espacio de más convivencia para las comunidades indígenas, buscando el diálogo con los actores armados y con el Estado para que nos dejen por fuera. Pero desafortunadamente no ha sido posible. O el Estado se escuda en las comunidades indígenas o los grupos insurgentes se escudan en las comunidades indígenas para hacer sus ejercicios violentos. ¿Cuál ha sido nuestra propuesta o cuál es nuestra propuesta desde la ciudad como proceso organizativo de las comunidades indígenas? Es que hay un discurso que desde la historia, por tradición, hace posible que nosotros construyamos una identidad pacífica, colectiva, comunitaria, de apoyo mutuo, recíproco y complementario. Pero desde afuera del Estado continúa manejando un discurso tradicional y ese discurso tradicional rompe con esa dinámica de las comunidades. Pensamos desde la ciudad como indígenas que lo más importante para poder hacer posible un espacio de convivencia es volver a pensar en la historia, volver a pensar en esa posibilidad de vida del hombre en armonía con la naturaleza, pero desde un principio. El cuerpo, mi cuerpo, es el primer territorio sobre el cual yo debo trabajar para que sea respetado, para que se identifique, para que yo construya en él marcas y pueda definir, ¿sí?, hasta cuándo y hasta dónde pueda yo avanzar en esa dinámica y construir con los otros esos espacios y esas dinámicas de tolerancia. Porque si sumamos cuerpos, sumamos territorios, y esa suma de cuerpos y esa suma de territorios nos va a permitir a nosotros tener una armonía con la naturaleza, con nuestros congéneres, con nuestros otros pueblos diversos y la posibilidad de pensar en un buen vivir, con mucho más énfasis en esa realidad de la armonía. Usted ha tocado un tema que es interesante y tiene que ver con el tema del territorio, porque precisamente la defensa del territorio ha sido en muchos de los escenarios del conflicto armado colombiano un elemento de conflicto precisamente. Entonces vamos a ir a una breve pausa y ya regresamos para abordar este tema.
Regresamos a Cali Hoy Entrevistas. Hoy estamos abordando el proceso de posconflicto desde la perspectiva de las comunidades indígenas. Estábamos en el bloque anterior hablando acerca de lo que ha significado reconocer la historia y cómo esa historia ha marcado precisamente los pueblos indígenas. Y Jimmy nos estaba proponiendo dentro de sus planteamientos el elemento del territorio partiendo del cuerpo como un territorio. Cuando uno revisa también las causas de ese conflicto, muchas de las situaciones que se presentan son precisamente por el dominio de ese territorio. ¿Quién tiene el dominio del territorio? Y evidentemente los pueblos indígenas han sufrido mucho también ese tipo de situaciones. Me gustaría un poco, Heriberto, conversar porque el Cauca constantemente vemos que hay muchas incursiones, hay muchos grupos armados que tienen, digamos, presencia o que pretenden tener una incidencia fuerte, pero el trabajo que ustedes han venido haciendo como indígenas también ha sido un trabajo de hacer respetar ese territorio. ¿Cómo ha funcionado? Y creo que ustedes tienen un ejemplo muy interesante y es la educación. Bueno, yo creo que la exposición que hace mi compañero es más que válida. Y hay que entender el por qué el departamento del Cauca es tan conflictivo en Colombia. Y eso lo dice la historia, lo que le ha dicho. Una, por la invasión. La otra, si la miramos desde acá, de la década de los 50 para acá, lo que venía siendo la problemática social de Colombia y la generación de todos los grupos armados que se han dado. Entonces, para nadie es un secreto que las guerrillas nacen por allá en el 60, Marquetalia y todo, pero a donde se vino a aposentar fue acá al Cauca. Y por eso hay zonas que el cierre de ese conflicto armado tendrá casi que ser en gran parte de la paz de Colombia firmada acá en el Cauca. Y ante eso, pues ha sido la posición de la organización indígena. Yo les decía, aquí han habido unas resoluciones en términos de los mandatos, la que hizo pues que, cuál era la posición de la organización indígena en el Cauca fue la de Bitoncó en el 85, donde se previó que qué iba a pasar de esa fecha en adelante en nuestros resguardos, y entonces se dijo, control territorial, no a los grupos armados, no a los cultivos ilícitos, porque estos terminan siendo los generadores. En el marco de esas normas que salieron, la diferencia que hay ahorita entre algunos resguardos del Cauca es que unos cumplieron la norma, otros no, y por eso hoy en día hay unos resguardos más violentos que otros, pero la norma dijo, hay que controlar a todos, y allí es donde salimos. Por eso ustedes ven que en medio de la diferencia, pero cuando está la marcha, cuando hay que solidarizarse con la toma guerrillera, cuando hay que solidarizarse con el acabar los cultivos ilícitos, allá vamos. Ahora último, incluso la minería. Este gobierno montó la locomotora minera y terminaron siendo nuestros territorios los sitios mirados para ir a hacer esa explotación de una manera indiscriminada. Y allí han estado, en el caso nuestro, el resguardo de Canoas, en el 2012, allá estaban metidas las primeras dragas en términos de Santander de Clichao, porque todo el mundo sabe qué fue el último que pasó en Santander de Clichao frente a esa explotación. Y fuimos nosotros, la comunidad dijo, esto no va con nosotros. Y detrás de la minería estaban los grupos armados, tanto izquierda como derecha, porque todos comen. Son los generadores de capital, de un capital mal habido, pero que termina generando espacios de violencia. Y el resguardo se reunió, invitó a los demás, fueron, se van o les quemamos. Unos se fueron, otros les quemaron sus dragas allá, pero ha sido el posicionamiento puntual del control territorial, y ligado a eso va lo que decíamos, salud, educación y los demás aspectos que inciden pues en eso. Entonces yo creo que en eso no se ha equivocado la organización indígena y siempre estaremos al tanto de eso. Incluso el resguardo de Canoas en el 2000, 2001, cuando se vino la arremetida paramilitar en el resguardo de Canoas, era la disputa. Nosotros tenemos una anécdota de cómo la guerra a ratos se para de una manera tan fácil, y era la disputa por el territorio, era el territorio de Canoas el que estaba en disputa. La comunidad un día se reunió sabiamente y a través de la Cruz Roja sacó una carta para las FARC y para los paramilitares. Y les dijeron, vamos a prestar 2 veredas para que se maten. El que se sienta triunfador allí, habla con nosotros, que somos los dueños legítimos de ese territorio.
se fueron, no volvieron. Bueno, pues este tema sobre la importancia de la participación y de tener en cuenta la voz de las comunidades indígenas no es solamente una preocupación de sus comunidades. Hicimos esta pregunta con el público, así que vamos a ver qué nos dijeron. Como bien sabemos, los indígenas, las comunidades indígenas se han visto muy afectadas con el conflicto en Colombia, el conflicto armado en Colombia, y esto ha generado que el desplazamiento por la violencia sea muy grande con las comunidades indígenas, y realmente es muy difícil poderles otorgar a las comunidades indígenas un campo ideal para que puedan reincorporarse en su comunidad. Incorporándolas en el posconflicto, esto sería muy beneficioso tanto para las comunidades indígenas como para nosotros como colombianos, como la sociedad colombiana. Me parece muy importante incorporar a los indígenas en el posconflicto. Las comunidades indígenas juegan un papel muy importante en el posconflicto, ya que en el suroccidente colombiano, principalmente en esta cordillera central, están asentadas en casi todo el territorio y en todos los municipios. Gran parte de esa población es comunidades indígenas. Estamos hablando de Alto Pradera, estamos hablando de Florida Parte Alta, estamos hablando de Ginebra, Buga, Guacarí. Igualmente creemos importante que para el suroccidente colombiano, Valle, Cauca, Chocó y Nariño, estas comunidades indígenas juegan valioso papel, ya que son parte del conflicto armado, ya que han aportado cantidad de víctimas y derramamiento de sangre por el conflicto y los grupos al margen de la ley que están asentados en esos territorios indígenas. Para ellos son comunidades organizadas, tienen su propia legislación, son productivas en el sector agropecuario. Igualmente estas comunidades le aportan víctimas, le aportan desplazamiento forzado al conflicto armado en Colombia. Por ello hay que trabajar bastante de la mano con ellos y con otras comunidades. Ellas han sido las más afectadas con el conflicto. Si lo que veíamos ahora, la mayoría del conflicto en Colombia se ha centrado en el suroccidente colombiano, donde están asentadas la mayoría de las comunidades indígenas. Ellos son protagonistas, por lo tanto hay que vincularlas necesariamente al posconflicto y trabajar con ellas las soluciones que se vayan a presentar de aquí en adelante. Es otro sector importante de la sociedad que hoy tal vez se incorpora a este tema del posconflicto, porque también entendemos que han sufrido distintas afectaciones, no solamente por este tema, sino por otros, pero es el momento que a ellas también de alguna forma se les restituyan y se les cumplan algunos de sus derechos que entendemos también han sido vulnerados, más en estos tiempos en los que estamos en nuestro país. Bueno, ¿qué opinión les merecen los planteamientos que nos hacen los ciudadanos? Considero que desde la perspectiva de cómo se está manejando el Tratado de Paz en La Habana, nosotros hemos sido desplazados como a un segundo, tercer nivel, sin tener en cuenta el Estado que está negociando allá, que la mayor cantidad de situaciones en problemas de violencia, de seguridad y de muerte que ponemos en Colombia somos los indígenas, está ocurriendo en nuestros territorios, el suroccidente colombiano. Y no es gratuito ese espacio geográfico, porque es una riqueza hidrográfica, es una riqueza económica, es una riqueza de recursos, la misma población y su cultura. Es el elemento fundamental. Desafortunadamente, no tengo conocimiento si representantes de nuestras comunidades desde la UNID, desde el CRI, estén presentes en esos diálogos allá en La Habana, pero lo cierto es que nos han desconocido. Primero, porque nuestras comunidades desde el territorio están haciendo pedagogía para hacer de su comunidad y de su espacio territorial un espacio de vida armónico. No en vano el año pasado, cuando se da en nuestro territorio aquí cerca de Santander, un suceso de justicia propia, de aplicación de justicia propia a unos insurgentes, el país se quedó a la expectativa y sí, masivamente decían los indígenas, son los únicos que le han puesto el dedo en la llaga a estos problemas de violencia, porque son capaces de coger a esos violentadores de su armonía, juzgarlos para después sí entregarlos al Estado, ¿sí?
Esos ejercicios de una u otra manera dan línea de pedagogía. Y lo que hacemos nosotros alrededor de nuestras comunidades, como lo hacemos aquí en Cali con nuestra gente, no tenemos territorio en las comunidades indígenas radicadas en Santiago de Cali, pero cuando nos encontramos en un espacio, lo primero que decimos es, declaramos nuestro territorio indígena para que allí se trabaje con las normas de nuestras comunidades indígenas ancestrales. Entonces la gente está entendiendo que lo más importante para poder obtener dentro de esta vida tan conflictiva un espacio de paz y armonía es empezar por respetar el territorio. Y el respeto del territorio, vuelvo y lo repito, empieza por uno mismo. Mi territorio yo lo marco, mi territorio yo lo hago respetar, mi territorio lo uno a otro, y en la medida en que ese otro territorio se une a mí, estamos consolidando un trabajo comunitario que se remite a esa historia y se contextualiza en la necesidad de una vida mejor para nuestras comunidades. No en vano dicen los MESAC, nuestro futuro está atrás, porque es que hay que mirar la historia, hay que revisar la historia para poderle presentar a las futuras generaciones un espacio diferente al que estamos viviendo nosotros. Y ya que Jimmy nos está proponiendo un poco entrar ya en el tema del último bloque acerca de las estrategias, de cómo hacer y cómo lo han venido haciendo, vamos a hablar un poco sobre esas experiencias particulares ya de cómo lo han venido haciendo, pero antes vamos a un breve corte y ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Cali Hoy Entrevistas. Heriberto, hoy se está hablando de qué hacer en el proceso de posconflicto, qué estrategias se pueden hacer, pero las comunidades indígenas han venido trabajando a lo largo de su historia en muchos procesos y han venido haciendo esas estrategias. Cuéntenos un poco y cuál podría ser la recomendación también desde la experiencia que ustedes han venido teniendo. Bueno, yo creo que ya lo ha dicho usted. El posconflicto para nosotros no es nuevo, porque lo hemos vivido. Después de cada episodio, decían los viejos, después de la tormenta reina la paz. Eso nos ha venido pasando, porque hemos estado en ese continuo asedio de la guerra y siempre hemos buscado buscarle la salida más razonable a esos espacios. Aquí, ya lo decía el compañero Jimmy, aquí tiene que vincular a la sociedad colombiana a este proceso del posconflicto. Y entonces vamos, los indígenas tendrán que ir, los campesinos tendrán que ir, los mestizos, porque la problemática social es del país. No es, lo vivimos cada uno desde allá, los indios, los mestizos, pero es del país. Y aquí, en la medida en que se silencien los fusiles, tendremos que sentarnos todos los colombianos a ver qué vamos a hacer, porque de lo contrario va a seguir la guerra. Si el narcotráfico sigue permeando al Estado, va a seguir la guerra. Si las leyes de nuestro país o los grandes representantes de la justicia son los más corruptos, va a seguir violencia, porque el pueblo no va a creer en eso. Hoy en día se gestan, ustedes ven en el Cauca todavía está la liberación de la madre tierra, pero no es porque los indios quieran pelear, eso es producto de los incumplimientos que ha hecho el Estado durante toda la firma de una serie de acuerdos que ha hecho en los últimos años. Entonces ya la gente no le cree ni a la misma dirigencia, a sus líderes indígenas, dicen, no, vamos es por lo de nosotros. Y esto tiene que revisarse, porque si no, vamos a seguir, quizás se van a silenciar los fusiles y va a levantarse ese el pueblo, que yo creo que eso va a ser como el remate de todo este proceso de Colombia. Jimmy, para cerrar, ¿cuál cree usted que es el reto y el compromiso de la academia en este proceso del posconflicto? Yo creo que tenemos que imaginarnos ese mundo que García Márquez imaginó, ese mundo macondiano, ¿sí? Recrearlo, pero desde nuestro contexto. Hay un cuento muy bonito, muy creativo, que da la posibilidad de pensarse muchas cosas, y es: la luz es como el agua. Cuando García Márquez plantea ese cuento, le da la posibilidad al muchacho, al niño, imaginarse una cantidad de salidas frente a una problemática que ha sido casi reiterativa alrededor de su cuento, y la posibilidad de hallarle salidas diferentes en busca de un beneficio se logra a partir de esa creatividad que esos niños hacen alrededor de eso.
Las comunidades indígenas tenemos la posibilidad de pensar nuestro mundo y de pensar nuestra situación y de pensar nuestras soluciones. El problema es que el Estado no nos escucha, el Estado no nos oye. Y resulta que los que estamos sufriendo directamente el problema del conflicto somos nosotros en el territorio. ¿Por qué se viene la gente del territorio de la ciudad? Sencillamente porque ya no aguantamos el problema de violencia, el problema de inseguridad, el problema del hambre. ¿Y qué hacemos nosotros en la ciudad organizándonos como comunidades indígenas? Recoger a esa cantidad de población, orientarla y, como les dije al comienzo, evitar que nuestra población indígena se pierda en la ciudad. Bueno, pues con este importante llamado que hacen, yo les agradezco muchísimo por habernos acompañado en el día de hoy en el programa. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y a ustedes los invito para que vean información de interés de la Universidad Santiago, porque la Santiago es compromiso social. La Facultad de Comunicación y Publicidad de la Universidad Santiago de Cali realizó el conversatorio Siglo XXI, Branding y Medición de la Reputación Corporativa, quien tuvo como invitado al doctor en Ciencias de la Comunicación, Paul Capriotti. El tema de comunicación cada vez empieza a tener mayor importancia, empieza a ser cada vez más relevante para lograr un buen posicionamiento, para lograr una buena imagen corporativa y por lo tanto es clave poder trabajar de la perspectiva de comunicación para lograr una buena diferenciación, para lograr el éxito de su negocio. Como parte de la visita del profesor Capriotti, se realizó el taller Estrategias para la Gestión de la Imagen, la Reputación y el Branding Corporativos, dirigido a estudiantes, docentes y público general. Este taller permitió a los asistentes tener herramientas más sólidas a la hora de crear estrategias corporativas. Dejó muchos conocimientos a los estudiantes, a docentes y a egresados que estuvieron presentes en el conversatorio. Lo primero yo digo es definiciones acerca del tema con respecto a lo conceptual, el concepto de lo que es branding, de lo que es identidad, de lo que es imagen. También sobre el tema de definición de lo que es reputación, de cómo se realiza un plan de comunicación estratégica. Las actividades programadas por la Facultad de Comunicación y Publicidad tienen el propósito de actualizar los conocimientos de estudiantes, egresados, docentes de la USC, empresarios y público en general, sobre temas tan actuales como son la gestión de la imagen, la reputación corporativa y el branding corporativo.